Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos acompañáis desde Internet, que Dios os bendiga. Bienvenidos a este espacio donde estudiamos la escuela sabática, la Biblia. Bienvenido, hermano. Gracias. Y también nuestro hermano Alfonso Reto, que está aquí ya varias semanas con nosotros. El pastor Reto es de Perú y le damos también la bienvenida. Gracias. Él es nuestro representante regional en Sudamérica y queremos en esta tarde, aquí en Cedartown, desde la Conferencia General, estudiar la lección que lleva por título La fe de una mujer pagana. Pero antes vamos a pedir que el Señor nos dirija para que no sean nuestras conclusiones, pensamientos y palabras, sino que Él nos inspire. Oramos. La semana pasada pudimos ver una lección muy interesante con relación a la conciencia y cómo Dios limpia esa conciencia. Vimos que los judíos tenían costumbres que anulaban la ley de Dios y cómo el Señor actuó para corregir estas cosas. Hoy tenemos una historia bíblica muy interesante porque nos habla de prejuicios, nos habla de enseñanzas equivocadas o falsas dentro de la religión y también nos enseña a cómo personas que nosotros creemos que están distantes de las bendiciones del Señor pueden estar más cerca de lo que nosotros creemos. La fe de una mujer pagana. Es una pregunta muy interesante. Mucha gente está pensando que cuando una persona es pagana, entonces, ¿qué tipo de fe puede tener ella? Pero debemos entender que la fe, especialmente la fe a Dios, depende mucho del conocimiento de una persona. Entonces sabemos que la Biblia no considera negativamente los pueblos paganos. También dice que significa que toda la gente que son honesta y que vive en acuerdo con su conocimiento, están reconocidas de parte del Señor como personas fieles. Entonces sabemos que estas personas también, cuando ellos se encuentran con la verdad, inmediatamente la acepta y entonces se junta y se une con el pueblo de Dios. Gracias, hermano. El paganismo, la fe, dos aspectos muy importantes a considerar en la lección de hoy. La primera pregunta nos sitúa geográficamente en un lugar. El Señor Jesús dice que después de realizar su misión, tal y como vimos la semana pasada, de Sidón. Especialmente la historia bíblica nos muestra de que Jesús fue a esa región precisamente porque tenía una enseñanza para sus discípulos. En la nota, en la parte final de la nota, dice la sierva de Dios que al venir a esta región esperaba encontrar el retraimiento que no había podido conseguir en Betsaida. Entonces el Señor quería tener un poco de descanso, pero el objetivo primordial no era el descanso. El Señor Jesús anteponía su deber de predicar el mensaje a las almas por encima de sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces el motivo principal lo encontramos en la frase final donde dice, este no era su único propósito al hacer el viaje. Ya nos está introduciendo en lo que vamos ahora a descubrir. Sí, hermano. Y encontramos que Jesús estaba en Capernaum. En Capernaum
lugar. Yo creo que es una receta muy buena para nosotros también. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos con un trabajo duro, con mucho estrés, o quizá hacemos obra misionera en un lugar y no sale muy bien, la recomendación de nuestro Señor Jesús es cambiar de lugar. Entonces Él se dirigió hasta el oeste, y entendemos que allá cambió también el cuadro geográfico, porque en la oeste tenemos una situación más tranquila, todo verde, con mucha agua, mucha verdura. Entonces también como la meta de este viaje. Ok, entonces ahora tenemos a Jesús en una zona geográfica nueva, donde, como dice el hermano Pezco, pues se espera encontrar otra clase de gente y un ambiente un poquito más distendido, porque las horas antecedentes no habían sido fáciles para Jesús. Y ahora en estos momentos encuentra a alguien que viene a su encuentro, valga la redundancia, y se provoca una escena que tiene una gran carga educativa para los cristianos. Y quisiéramos ya entrar en materia. ¿Quién vino a él para pedirle ayuda? ¿Quién viene para pedirle ayuda? ¿Qué clase de persona? Viene precisamente una mujer pagana, una mujer cananea, de raza cananea, pero nacida en Fenicia. Entonces, el Señor Jesús siempre tenía una enseñanza para sus discípulos, pues los estaba preparando para el futuro. Y por la gracia de Dios, esta mujer cananea tuvo, podríamos decir así, la suerte de encontrarse con Jesús con tremendo problema que tenía con su hija endemoniada. Entonces, aquí se cita la procedencia de la mujer, era cananea. ¿Y cuál sería la relación a nivel histórico que tenían los judíos con los cananeos? Porque claro, si nos ubicamos en el momento, está Jesús con sus discípulos son judíos, y de pronto viene una señora que no es judía, es cananea. ¿Y qué es lo que se despierta de una forma muy aguda en la mentalidad de esos hombres? ¿Qué se despierta? Bueno, entendemos que Canaán fue la tierra prometida para Israel. Entonces los israelitas tenían la idea que toda la tierra pertenecía a ellos. Y los cananitas, obviamente, luchando contra los israelitas para guardar su tierra y sus propiedades. Por eso se consideraban los pueblos de Canaán como pueblos enemigos de Israel. Y bueno, también pensando en el contexto en que se encontraban los discípulos y la situación cuando Jesús estaba en esta tierra, entendemos que los fariseos y los israelitas hacían mucha diferencia mientras ellos y los otros pueblos, los samaritas, los cananitas, los samaritanos, los cananeos, no comieran juntos, no lo tocaban, no se saludaban, no hablaban uno con otros, porque ellos consideraban su propia nación como algo superior, algo extraordinario, algo elegido por Dios. Y todos esos paganos, como ellos lo consideraban, entonces ellos no estaban dignos de su atención. Y por eso Jesús elige esta mujer para dar una lección a sus discípulos, sabiendo que la misión que ellos van a tener va a llegar más allá del pueblo de Israel.
El concepto de iglesia invisible yo creo que ya está aquí presente en esta historia, de esas personas que, si bien es cierto, no pertenecen oficialmente al pueblo de Dios, en espíritu el Señor los considera como sus hijos. No fue algo casual que la mujer se encontrara con el Señor Jesucristo, no fue algo que pertenece al azar. En las cosas de la vida y especialmente todo lo que tiene que ver con el Señor, la relación de Dios con nosotros, no hay azar, no hay suerte. El Señor es el que mueve todos los hilos. Y Él puso en el corazón de esta mujer pues ese deseo de encontrarse con Jesús, porque sí que es cierto que en la zona donde vivía la mujer, en esa zona cananea, habían judíos que de alguna forma habían transmitido pues todo lo que estaba pasando con este nuevo Mesías, ¿verdad? Y ahora ella quiere encontrarse con Jesús, es la única esperanza que le queda. Y la nota nos dice que ella entonces buscó a Jesús para que le ayudase, porque hasta esos momentos los dioses en los que ella confiaba no le habían podido ayudar. Y yo preguntaría, ¿no existen personas así actualmente que no conocen el pueblo de Dios, que están tal vez en denominaciones que están alejadas del cristianismo, o que son contrarias al cristianismo, o sencillamente son incrédulas, y sin embargo, pues hay una chispa, hay un fuego ardiendo en su corazón que las lleva a buscar el verdadero Dios? ¿Quién hace esta obra? ¿Por qué una persona que está alejada del Señor, o está fuera de la iglesia, o no conoce nada, pues siente ese deseo de buscar a Dios? ¿Quién hace esta obra, hermanos? Esta obra la hace Espíritu Santo. ¿Y la hacen todas las personas o son algunos privilegiados? El Espíritu Santo obra en todas las personas. Sabemos hasta que un vaso de agua que está dado en el nombre del Señor no va a ser sin su recompensa, que significa que cualquier tipo de obra buena que se hace en esta tierra está inspirado por el Espíritu Santo. Y yo tengo una experiencia muy linda. Me recuerdo que estaba en Turquía con otros hermanos, hermano Gerardo y hermano Joseph, que es nuestro misionero. Entonces entramos en la casa de una familia musulmana, una casita muy humilde, muy pequeña, con las habitaciones muy pequeñas. Y ellos son musulmanes, y sabemos que el cristianos normalmente tenemos una intención, especialmente con la situación política hoy día, es que como que los musulmanes son algo bien negativo, ¿verdad? Pero esta señora demostró una hospitalidad y un amor a nosotros increíble, sabiendo que nosotros somos cristianos. No solo eso, pero entonces como ella hizo regalos y cosas por su pobreza que ella tenía, nosotros estamos muy incómodos a aceptar los regalos, pero yo sabía, los costumbres de los pueblos, no se podía negar nada. Entonces, para regresar a algo, entonces me recuerdo que el hermano Gerardo sacó una Biblia en turco y la regaló a la señora. Ay, hermanos, esta señora musulmana agarró la Biblia así de su corazón y dijo, ay, gracias al Señor, yo estaba buscando este libro de tantos años, por el fin llegó a mi casa. Imagínense. Bueno, así podemos decir que en los muchos pueblos y muchos lugares donde la luz del cristianismo apenas puede entrar, hay gente que tiene un corazón bueno y que ellos de verdad cree a Dios y quiere aprender a Dios, pero como no tiene más oportunidad, entonces vive en una situación limitada de su conocimiento. Pero esta mujer cananea, ella, vamos a ver más adelante que ella sí tenía una apreciación de Dios y de la luz que tenían los judíos. Algo quiero decir. Sí, hermano. Mire, Dios había puesto a su pueblo en medio de la tierra para que sea pues testigo ante todas las naciones de un mensaje
evangélico, un mensaje de salvación. Pero los judíos no cumplieron con ese cometido. Se encerraron dentro de 4 paredes. Dios tiene hoy un pueblo también para predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y por qué predicar el evangelio en todas las naciones? Porque Dios tiene hijos en medio de gente pagana. Dios tiene muchos hijos en cada lugar. Y esa es la razón por la cual nos tiene a nosotros también acá, ¿no? Y no podemos en realidad, dice aquí la Biblia en Romanos 9:4, que la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas eran con el pueblo de Israel. Ahora, esas mismas ventajas están con el pueblo de Dios actual. Y por eso es que esta lección viene para una enseñanza para nosotros, que en realidad dentro del paganismo hay mucha gente que está esperando un mensaje de salvación. Amén. Así es. Bueno, ahora entramos en una nueva sección. La manera de reaccionar de Jesús. A muchos les puede resultar un poco extraña, contradictoria, y hasta incluso carente de amor. Eso es algo extraño en la persona de Cristo, que siempre demostró cariño, amor y aceptó a toda la gente y ayudó a todas las personas. Pero en esta historia aparentemente se nota una actitud diferente, pero esa apariencia no es realmente lo que aparenta, sino que el Señor Jesús quería lograr un objetivo. Okay. Hemos estado hablando desde el principio de prejuicios. Sí. Hemos hablado de prejuicios y ahora vemos que el Señor Jesús quiere romper un prejuicio, especialmente en la mente de sus discípulos. Está preparándolos para trabajar un día con, como ya habéis dicho, con estas naciones que eran consideradas enemigas del pueblo de Dios. Porque ellos tenían que quedar trabajando con el Evangelio porque Jesús se iba a retirar. Entonces vemos que Jesús se dedicó activamente a preparar a sus discípulos y a extraer, limpiar esos conceptos que a veces se introducen en la religión. Aunque no está aquí en la lección, quisiera traer a colación varios aspectos o varias secuencias de la vida de Jesús donde se notan esos prejuicios en sus discípulos. Cuando Jesús es crucificado, dice que después de su resurrección hay 2 discípulos que andan hacia Emaús y se les une un extraño, era Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen los discípulos a este extraño cuando él les interpela y les dice qué conversaciones son estas que lleváis? Notad que dicen, es que tú eres el único que no te has enterado, ¿no? Es que nosotros esperábamos que redimiría a Israel. Entonces la religión estaba toda leudada de falsos conceptos, falsas enseñanzas. Así es. Y eso afectaba a los propios discípulos del Maestro. Y una de las enseñanzas más terribles era la de que todas estas naciones no tenían acceso a la salvación, no tenían derecho a las bendiciones de Dios. Y el Señor Jesús quiso romper ese muro de separación y utilizó esta oportunidad. Ahora, viene esa mujer, dice la historia, y entonces en vez de preguntarle a ella qué es lo que yo quieres que haga, que sería lo normal que hacía Jesús, claro. ¿Qué es lo que hace Jesús? Que nos desconcierta un poco al principio, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Bueno, hace algo muy extraño, ¿eh? Se puede decir que es uno de los versículos bien difíciles en la Biblia y quizá hay gente que tiene hasta dificultades de entenderlo. Bueno, él toma una actitud negativa con esta persona y dice, bueno, sabemos aquí Mateo capítulo 15, versículo 23, que él prácticamente no es el tiempo a bendecir o compartir con sus milagros a los gentiles, a los paganos. Porque, bueno, de un punto de vista, es cierto que Jesús tenía plan y todo el trabajo que él hizo fue planificado. Tantos años para el pueblo de Dios. Y después, cuando termina el tiempo de la gracia, entonces el Evangelio se va a los gentiles. Y eso es claro. Aquí tenemos una indicación más de esto, que Jesús sí tenía sus planes. También cuando la María lo pide en Cana hacer el milagro de la boda, él dice, mujer, mi tiempo todavía no
ha llegado. Entonces él tenía exactamente un plan bien desarrollado. Bueno, no es que él lo tenía, el Padre lo tenía y Jesús dependía de este plan, pero de todas maneras fue un plan. Y ahora se encuentra una mujer pagana y pide la sanación de su hija. Entonces la respuesta sale que él no puede dar esta sanación porque ella, ella no pertenece al pueblo de Dios. Es interesante que eso es exactamente el concepto que tienen los discípulos. Que bueno, si esta es un enemigo del pueblo de Dios, que se vaya de aquí. No tenemos tiempo nosotros a perder con esta gente. Pero es interesante que Jesús no deja las cosas aquí, pero Él va más allá. Él da la oportunidad a los discípulos que ellos entienden hasta qué profundidad cree esta persona. Es interesante que cuando Jesús se niega a hacer el milagro, la persona vamos a ver eso. Vamos a ver eso a continuación. No la vemos enojada o desanimada, sí. Pero eso es la lección que quería dar a Jesús a sus discípulos. Casi ya nos hemos pasado a la pregunta 4, contestando a algunos aspectos de la misma, pero cuando dice, en la pregunta 4, cuando Jesús mandó a sus discípulos por primera vez, ¿qué instrucción les dio? Precisamente lo que ha dicho nuestro hermano, que ellos predicasen solamente a los judíos, a la casa de Israel, ¿verdad? Y que no fueran por camino de gentiles ni de samaritanos, ¿verdad? Pero ahora Jesús de pronto hace como una excepción, ¿no? Él va a hacer como una excepción. Pero no era algo que rompía sus enseñanzas, sino que tenía un carácter educativo para el futuro. Era una lección para el futuro. Él le trata con ese aparente desprecio para que sus discípulos vean cómo el pueblo judío estaba tratando a esas personas. Les estaba mostrando con su actitud la actitud que ellos tenían. Y en esos momentos, como ha dicho ya nuestro hermano Petkov, también quería demostrar la fe que esa mujer tenía a pesar de que no era del pueblo de Dios. Así que a veces las personas que pertenecemos al pueblo de Dios podemos monopolizar la obra del Espíritu Santo sin darnos cuenta, podemos monopolizar la fe y pensar que no hay nadie que tenga la fe que nosotros tenemos, ni que tenga la conexión con Dios que nosotros tenemos. Pero esta historia nos muestra que Dios tiene hijos en todos los sitios, en todos los lugares. Y ahora esta mujer, en vez de desanimarse, nos dice la pregunta número 5, ¿qué es lo que hace ella? ¿Qué es lo que hace el hermano Reto? Ella no se desanima, sino que ve que frente a ella tiene una persona que puede solucionar su problema grave que tiene con su hija y que está segura que este maestro, ella escuchó a otras personas, que es un maestro que no perdía un caso jamás y que ella estaba segura de que la sanidad de su hija estaba en las manos de Jesús. De eso estaba segura la mujer y no volvió un paso atrás en su fe. Se aseguró muy bien y persistió en pedirle precisamente lo que ella anhelaba en ese momento. ¿No? Entonces, la actitud positiva de esta mujer nos muestra, por el ejemplo, la actitud que nosotros debemos adoptar cuando oramos. El Señor Jesús enseñó a orar sin cesar, a asediar el trono de Dios con peticiones, a no desistir y a continuar adelante ejerciendo la fe en las promesas de Dios, a pesar de que las apariencias sean negativas. Muchas personas creen en Dios porque todo está a favor de la fe, pero cuando no se ve el sol y todo está en tinieblas, no es fácil creer. Y precisamente la Biblia nos enseña eso, de que debemos creer en Dios por fe y no por vista, que debemos aceptar las promesas del Señor
no porque todo esté a favor de nosotros y porque todo nos vaya bien, sino a pesar de que no nos va bien, porque lo creemos, por fe es como se desarrolla realmente la vida espiritual del individuo. Y esta mujer era un ejemplo extraordinario para utilizar por Cristo, a fin de dar esa lección maravillosa a sus discípulos. Y dice la Biblia que la mujer, pues claro, en vez de desalentarse, ella lo que hace es continuar adelante y seguir pidiendo. Y entonces aquí hay algo muy interesante, que podría rozar hasta incluso pues la ofensa, ¿no? La ofensa de parte de Cristo hacia la mujer. Pero cuando lo estudiamos más profundamente veremos que no es tal ofensa. El Señor Jesús usa la figura de un perro y compara a la mujer con un perro. ¿No es esto algo ofensivo, hermano Petkov? ¿Algo que te ofendería a ti si alguien te comparase con este animal? Claro que sí, mi hermano Giner. Bueno, hoy día esta expresión es ofensiva. También en el tiempo pasado entendemos que con la palabra de un perro se podía entender varias cosas. Uh-huh. Se podía entender el perro mismo como animal, se podía entender también una persona con mal comportamiento. Uh-huh. Siempre entendemos también en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, dice que los perros no van a entrar en el cielo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un perro significaba también una persona adúltera, una persona que, afuera del moral. De mal comportamiento. Sí. De todas maneras, no tenemos duda que esta comparación no podía ser nada positivo. Podemos quizá mirar y buscar algunas cosas positivas, pero muy difícil se puede encontrar. Bueno, el punto principal en esa situación fue, de mi punto de vista, que Jesús quería hacer un desafío para esta señora, pero también un desafío grande para los discípulos. ¿Por qué? Porque exactamente eso fue que los discípulos estaban pensando. Claro. Que esa mujer, que es una pagana, que es como un perro allá, es algo impuro, despreciado, uh-huh. Y todo. Así pensaban los judíos, o tenían los samaritanos, los cananitas y los otros pueblos que estaban alrededor de Israel. Por eso Jesús usó esta comparación que fue usada normalmente del pueblo, que fue usada de punto de vista de los discípulos, para que después pudiera demostrar su error y su equivocación en respeto con esta gente que no pertenecía en el pueblo de Dios. En esta pequeña secuencia encontramos una enseñanza muy valiosa con relación a la consideración que tiene Dios hacia todas las personas. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Y algunos caen en el error de pensar que son los elegidos, los exclusivos. Pero el Señor no tiene fronteras. El Espíritu Santo no tiene fronteras. El Espíritu Santo trabaja en todos los corazones de todas las personas. Llámense musulmanes, llámense cristianos, llámense paganos, llámense budistas. El Espíritu Santo está trabajando cada día en cada mente, en cada conciencia, para transmitir las verdades sagradas de Dios. Es asombroso la fe de muchos paganos en el pueblo, en el tiempo antiguo, ¿no? Es asombroso. Por ejemplo, Rahab la ramera nunca escuchó una gran predicación del Evangelio de Salvación. Uh-huh. Pero ella tenía una seguridad en Dios, que Dios iba a destruir Jericó. Podemos notar también la mujer samaritana. La mujer samaritana sí conocía algo de las Escrituras, uh-huh, pero no estaba bien centrada. Uh-huh. Y también era enemiga del pueblo de Dios, así como Rahab la ramera ahí en Jericó. Eran enemigos del pueblo de Dios, pero asombra la fe que tenían
estas personas netamente paganas sin tener un conocimiento exacto de la verdad. Entonces, acá nosotros tenemos a esta mujer cananea que sin tener un conocimiento exacto de la verdad, porque había escuchado, según el testimonio del Espíritu de Profecía, había escuchado muchas noticias de este maestro que había venido al mundo, de este judío que andaba haciendo bienes. Y por eso es que con toda seguridad lo buscó y no lo dejó descansar a Jesús hasta que consiguió su objetivo, ¿no? Podemos tener también a Naamán el Siro, que fue sanado de la lepra. Y cierta fe de personas paganas tuvieron ciertos beneficios del poder de Dios. Ahora, hermano Reto, cuando estás exponiendo estos hermosos detalles y conceptos, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Que hay personas que son especiales, privilegiadas por encima de otras, porque claro, ¿qué tenían estas personas para que pudieran tener esa conexión con el Señor, a pesar de que no estaban dentro del pueblo de Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué una persona que no conoce el mensaje del Señor, de pronto es privilegiada por Dios? ¿Qué es lo que ha hecho esa persona en su vida? Porque, claro, esto es una receta milagrosa que todos debieran conocer. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una persona que no quiere saber nada, que está fuera del mensaje, que no vive el mensaje y que no quiere vivirlo ni se interesa, y otras personas que por circunstancias no han llegado a conocerlo, pero que hay una llama en su corazón que arde cada día? Así es. ¿Cuál sería, diríamos, la causa de eso? Es muy interesante esta pregunta y este caso con esta mujer. Pero debemos entender que esta mujer de ninguna manera demuestra que ella fue una enemiga al pueblo de Dios. No podemos decir que esta persona tenía un orgullo y un odio contra el pueblo de Dios, de ninguna manera. En contrario, enfrentamos que esta persona tenía una apreciación muy grande al pueblo de Dios, hasta que decía, es verdad que yo soy un perro, es verdad, pero también los perros se acercan a la mesa de los amos, entonces comen de allí, de las migajas que caen. Las migas que caen. Entonces, esta persona, ella no estaba formalmente del pueblo de Dios, pero la apreciación que ella tenía a Jesús, a sus discípulos y a la verdad que tenía Jesús, ella tenía más apreciación de la verdad que los judíos. Y yo me recuerdo un día, en Suecia, yo hice un seminario, una charla, ¿cómo se llama? Una evangelización. Sí. Y hablé de las profecías, y bueno, se acercó un joven y me dijo que él guardaba el sábado, que él guardaba todo, y que el libro que él leía todos los días fue El Camino de Cristo. El Camino a Cristo. El Camino a Cristo. Y dijo, ¿y tú de dónde lo tienes el Camino a Cristo? ¿Estás tú un adventista? No, yo no soy adventista, nunca fui en la iglesia adventista. Dijo que una vez vino un colportor y él se compró del colportor todos los libros. Se compró El Camino a Cristo, se compró El Gran Conflicto y lo estudiaba en su casa solito, empezó a guardar el sábado y dedicó su vida a Jesús. Yo me sorprendí. Surgió también que los padres estaban muy en contra de su religión y él salió de su casa y se separó a vivir separadamente para que pueda practicar su fe. Entonces él lo dijo, pero mira hermano, ¿y tú dónde practicas? ¿En qué iglesia vas tú? ¿Estás miembro? ¿Visitas una iglesia? ¿Eres miembro? Él dijo que no. Él no va a ninguna iglesia. Él no participa en ningún culto. Él se junta solo en su casa y aceptó el consejo de hermana White y estudia como médico y quiere ser un médico y ayudar a la gente. Y eso es su fe privada. Entonces, si uno lo encuentra en la calle, no puede decir que eso es una... No conoce ni un adventista, prácticamente es un adventista secreto, un adventista escondido. Y
esta mujer fue una judía escondida. Ella estaba en su pueblo, no sabemos por qué razón. Ella no se acercó a entrar en el pueblo del judaísmo, pero tenía una fe genuina, una fe profunda, una humildad y una apreciación de la verdad, que hasta los judíos Bien. no lo tenían. Entonces el hermano ya ha contestado la pregunta que hemos hecho de qué es lo que tienen estas personas que, a pesar de no conocer el mensaje como lo que nosotros conocemos, pues están en conexión con el Señor. Y es que Tienen ellos, una fe profunda. es que ellos no han negado la posibilidad de que Dios les influya, no han rechazado el influjo del Espíritu Santo, no se han hecho enemigos de este mensaje, están abiertos al mensaje, están abiertos a la influencia de Dios, no tienen orgullo y son personas sencillas que solo buscan hacer la voluntad de Dios. Creo que esta es la premisa que nosotros debemos abrazar para que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Porque el hecho de estar en el pueblo de Dios no nos da libertad, no nos garantiza, digamos, para que nosotros hagamos lo que queramos, ¿verdad? O no nos garantiza la salvación. Es una actitud permanente en el saber comunicarnos con Dios, en el querer comunicarnos con Dios, en el perseverar en esa comunión con el Señor. Hiciste una pregunta, hermano, así más o menos, de qué sucede con ciertas personas que tienen mucha fe y no conocen bien el plan de salvación y que están fuera de la iglesia, y otras que estamos dentro de la iglesia, digamos así, y que estamos titubeando en nuestra fe. ¿Y por qué existe esto en realidad? Es posible que ciertos hermanos estén retirándose de Jesús. Estén retirándose de Jesús, retirándose cada día, y eso es un peligro. Sin embargo, hay otros que anhelan la fe de Jesús. Esto prácticamente en la Sagrada Escritura, fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, estar convencido de lo que creemos y también de lo que y cómo actuamos, ¿no? Digamos así, ¿no? Y aquí esta mujer creía que Jesús le podía hacer ese milagro y estaba convencida de que era un profeta y un apóstol de Dios, pues entonces estaba bien segura. Bien, entonces aquí para concluir, porque ya el tiempo se acabó, Sí. Creo que es importante resumir la lección en una sentencia final. El Señor quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él no levanta ninguna barrera, la levantamos nosotros los seres humanos. Y la única condición que el Señor pide para que ese mensaje de salvación y vida eterna pueda ser aceptado por cada uno de nosotros es que estemos abiertos a ese mensaje, que queramos recibir la enseñanza divina. Dios nos va a dar también el querer, así dice la palabra de Dios. Si tú, por ejemplo, querido hermano y amigo que nos sigues desde internet, pues a veces estás titubeando y a veces tienes dudas, continúa adelante, como esta mujer. Ella no se desanimó a pesar de las aparentes desventajas o impedimentos o obstáculos, sino que siguió adelante pidiendo, asediando a Jesús con peticiones, con fe, con humildad, con sencillez de corazón, pero con seguridad. Y al final el Señor le concedió la petición de su corazón y su hija fue curada. El Señor también hará lo mismo con cada uno de nosotros. Si nosotros perseveramos en la oración, perseveramos en la fe y nos aferramos a las promesas del Señor, Él hará a su debido momento lo que será mejor para nosotros. Dios os bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a vosotros, queridos pastores. Gracias, amén. Y nos vemos la semana próxima, si Dios quiere. Hasta pronto. Amén.